Hola, mi nombre es María Vázquez, soy pediatra en el Hospital Materno Infantil de Coruña y voy a hablar sobre el manejo del traumatismo craneoencefálico en urgencias. A modo de introducción, decir que el traumatismo craneoencefálico es un motivo de consulta muy frecuente. La mayoría de los traumatismos van a ser leves, aunque en los casos de graves la mortalidad es muy alta y también en aquellos casos en los que sobreviven la discapacidad es muy frecuente como secuela. Normalmente tenemos dos picos de incidencia, uno suele ser antes de los 2 años de edad, que suele estar en relación con traumatismos a nivel doméstico, con accidentes domésticos, y luego tenemos otro pico en la adolescencia, que ya suelen ser fuera del domicilio y suele estar en relación pues con golpes de alto impacto como accidentes de tráfico o accidentes en bicicleta. Hay que tener en cuenta que en el lactante siempre es importante valorar que la causa de ese traumatismo puede estar en contexto de un maltrato. Como toda urgencia, con la llegada de nuestro niño, lo que haremos, como se ha comentado anteriormente, es el triángulo de evaluación pediátrica. En el caso del traumatismo craneoencefálico, lo que vamos a ver alterada es la apariencia con, en principio, un trabajo respiratorio y una circulación cutánea normal, es decir, hay una disfunción primaria del sistema nervioso central. Nuestra apariencia, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, pues vamos a ver el tono del niño, si el niño está muy hipotónico, si tiene la mirada perdida, si tiene un llanto inconsolable, si está muy agitado, si tiene una mala interacción con el medio o un lenguaje inadecuado. Esto nos va a hacer pensar que nuestro lado del triángulo de la apariencia no es normal. Una parte muy importante dentro del traumatismo craneoencefálico es la evaluación de la escala de Glasgow. Por un lado, porque nos va a poder permitir clasificar nuestro traumatismo craneoencefálico y por otro lado, porque también nos ayuda a predecir el pronóstico de ese niño. La escala de Glasgow tiene un máximo de 15 puntos y un mínimo de 3 y va a evaluar 3 ítems a nivel ocular, verbal y motor. A nivel ocular le vamos a dar un máximo de 4 puntos si el niño tiene los ojos abiertos de forma espontánea, un 3 si abre los ojos cuando nosotros le hablamos, un 2 si tras un estímulo doloroso abre los ojos y un 1 si no abre los ojos de ninguna, aún a pesar de un estímulo. A nivel verbal le daremos un máximo de 5 puntos si el niño está orientado, un 4 si está confuso, un 3 si utiliza palabras inadecuadas, un 2 si hace sonidos inespecíficos como gruñidos, etc. Y un 1 si hay total ausencia de lenguaje. Y luego a nivel motor el máximo de 6 puntos será si obedece a órdenes, el 5 si nosotros le hacemos un estímulo doloroso y localiza dónde le hacemos ese estímulo, un 4 si retira al dolor, es decir, si nosotros hacemos un estímulo doloroso en uno de los miembros, retira el miembro que acabamos de estimular, un 3 si realiza una flexión anormal, como veríamos en la imagen de los miembros, y un 2 si hace una extensión anormal. Y ya un 1 si no tenemos ningún tipo de respuesta ante un estímulo doloroso. A nivel del lactante, tenemos una serie de consideraciones, ya que hay algunos ítems que por edad no podríamos seguir tal y como la escala del niño mayor o del adulto. A nivel ocular sería lo mismo y a nivel verbal le daríamos 5 puntos si el niño pues balbucea, emite así alguna palabra con sentido, sonríe. Un 4 si tiene un llanto continuo, un 3 ya un llanto muy exagerado, con gritos, si está excesivamente agitado, un 2 si solo emite gruñidos y el 1 igual que en el otro caso si tiene una ausencia total de lenguaje o de expresión. Y a nivel motor lo que cambiaría sería el máximo de 6 puntos, que en vez de, como es posible que no vaya a seguir órdenes por la propiedad del paciente, pues en vez de esto, si tiene movimientos espontáneos, pues ya le daríamos el máximo de 6. Y el resto sería igual.
Otro datos de gravedad que tenemos que tener en cuenta pues sería, como hemos visto, la escala de Glasgow, que hay que intentar siempre tenerla en cuenta y realizarla ante un traumatismo craneoencefálico. Y otro dato de gravedad sería que aparezca hipertensión intracraneal. Hay que tener en cuenta que la perfusión cerebral va a depender de nuestra tensión arterial menos la presión intracraneal a nivel cerebral. Entonces, cuando nosotros tenemos un traumatismo craneoencefálico y hay un edema, un sangrado, etcétera, lo que va a hacer es que esto aumente nuestra presión intracraneal. Entonces, nuestro organismo, para intentar mantener una buena perfusión cerebral de oxígeno, para que haya una buena oxigenación cerebral y vascularización, pues entonces lo que va a hacer es secundariamente aumentar la presión arterial para intentar mantener esta perfusión. Pero va a llegar un momento que no va a ser efectivo y va a empezar a bajar nuestra perfusión cerebral. Entonces esto va a producir una isquemia que consecuentemente va a hacer que haya más edema y más muerte neuronal. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo valoramos clínicamente que un paciente tiene aumento de la presión intracraneal? Pues cuando estos mecanismos compensatorios van apareciendo, aparece lo que es la triada de Cushing, en la cual en el paciente tendríamos una hipertensión con una bradicardia y una alteración en el patrón respiratorio. Entonces, siempre que vemos un paciente con traumatismo craneoencefálico, sobre todo si es moderado o grave, es muy importante tener en cuenta que no haya hipertensión ni bradicardia, porque va a ser un signo indirecto de que hay un aumento de presión intracraneal que hay que tratar de forma inmediata para asegurar que no haya un aumento de isquemia y de secuelas en ese paciente. Otro dato de gravedad y algo que siempre vamos a tener que explorar en nuestro paciente con traumatismo craneoencefálico van a ser las pupilas. Por frecuencia, que lo que nos podemos encontrar y que nos indique gravedad va a ser, por un lado, la anisocoria, en la cual veremos que tenemos una pupila más grande que la otra, y esto nos indica que hay, debido a ese aumento de la presión intracraneal, puede haber una herniación a nivel uncal, y esto hace una compresión del tercer par craneal y clínicamente nosotros vamos a ver esta anisocoria. Otro dato también que podemos ver en las pupilas, que también indica mucha gravedad, es ya una midriasis, que esto nos indica que hay una afectación de tronco, lo cual también indica muy mal pronóstico. Para clasificar nuestro traumatismo craneoencefálico, leve, moderado o grave, vamos a utilizar la escala de Glasgow, y esto también nos va a clasificar nuestro paciente en el triaje y nos va a ayudar a priorizar su asistencia. El leve sería aquel que es el Glasgow mayor de 13, tiene una mortalidad muy baja, menor del 1%, y lo clasificaríamos en triaje en verde o amarillo, dependiendo de la edad y factores de riesgo. Luego el traumatismo moderado sería naranja y sería un Glasgow entre 9 y 12. La mortalidad es del 3%. Y luego tenemos el traumatismo grave, que ya sería rojo en nuestro triaje, ya es un Glasgow entre 3 y 8, y vemos que la mortalidad aumenta mucho, siendo una mortalidad de entre el 40 y 50%. Tener en cuenta que el traumatismo craneoencefálico grave es una emergencia, como hemos visto tiene una mortalidad muy alta, y cuanto más tardemos en actuar, mayor es esa mortalidad. Como cualquier otra emergencia, vamos a utilizar, como ya se comentó anteriormente, el ABCD. Es muy importante intentar mantener una buena perfusión cerebral de oxígeno. Para ello tenemos que tener una buena oxigenación de nuestro paciente y valorar siempre la intubación orotraqueal, sobre todo en el Glasgow menor de 9. Y tenemos que tener en cuenta que hay que manejar bien la hipertensión intracraneal, y va a ser siempre indicación de ingreso en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. En cuanto al ABCD,
voy a comentar aquellos aspectos que tenemos que tener en cuenta en el traumatismo craneoencefálico. En la A hay que tener especial atención al control cervical, ya que normalmente el traumatismo craneoencefálico grave va a ser consecuencia de un traumatismo de alto impacto y puede tener asociado lesiones medulares, y mientras esto no lo hayamos descartado, siempre tenemos que hacer un buen control cervical. Además, es importante asegurar una buena permeabilidad de la vía aérea, por ello siempre tenemos que proteger nuestra vía aérea y intubaremos si hay un Glasgow menor de 9. En la B, como siempre, la ventilación, que si no lo hemos hecho anteriormente, también aquí nos replantearemos de nuevo la necesidad o no de intubarlo. En la C de circulación sería importante coger 2 vías porque una de ellas la vamos a necesitar para el manejo farmacológico de la hipertensión intracraneal, que comentaré más adelante. Y luego en la D podemos hacer inicialmente una VNP, que se explicó anteriormente, pero sí que sería importante en el caso del traumatismo hacer una escala de Glasgow, por todo lo que venimos comentando, al igual que una exploración de las pupilas y, como en cualquier paciente con una alteración a nivel neurológico, una glucemia. Y la E, como siempre, sería la exposición. En cuanto al manejo de la hipertensión intracraneal de forma farmacológica, tenemos 2 medidas. Por un lado tenemos el suero hipertónico al 3% y por otro lado el mannitol. El suero hipertónico hay que tener en cuenta que no está preparado y lo vamos a tener que preparar en ese momento. La dosis es 5 mililitros por kilo y la forma que podemos hacer para prepararlo sería, si queremos utilizar en el niño más mayor un envase de 250 mililitros de suero fisiológico, extraeríamos 27,5 mililitros e introducimos 27,5 mililitros de CLNA al 20%. Si queremos preparar menos cantidad, por ejemplo, en un niño más pequeño, podemos utilizar un envase de 100 mililitros de suero fisiológico. Para ello extraemos 11 mililitros y introducimos 11 mililitros de CLNA al 20%. Así, por ejemplo, en un niño de 50 kilos, pues necesitaríamos 5 por 50, 250 de nuestro preparado, mientras que en un niño de 10 kilos, 50 mililitros de nuestro preparado, con lo cual igual nos sería más cómodo realizarlo en la bolsa de 100. Y lo administraremos más o menos en 10 minutos. En cuanto al mannitol, la dosis es entre 0,5 a 1 gramo por kilo, que serían 2,5 a 5 mililitros kilo de mannitol al 20% de forma intravenosa con un máximo de 100 gramos, y lo haremos en un tiempo entre 20 y 30 minutos, salvo que el paciente esté inestable, que en ese caso pues, se podría administrar en 10 minutos. Hay que tener en cuenta también en el traumatismo craneoencefálico los factores de riesgo. Hay que tener especial atención al menor de 2 años por varios motivos. Uno, porque la propia colaboración del paciente, a veces la exploración neurológica puede ser más complicada y puede parecernos normal y que no lo sea. Además, el niño no nos va a expresar pues, ciertos síntomas que va a tener, sino que los tenemos que interpretar, y además es más frecuente por edad que tenga una fractura a nivel craneal. Luego, si el niño ha caído más de un metro en el menor de 2 años o más de 1,5 metros, también tenemos que tener especial atención. Si ha sido un impacto a alta velocidad, pues por ejemplo un accidente de tráfico, de bicicleta, un atropello, etcétera, o un golpe de alta energía. Y luego también hay que tener mucha precaución con el niño que tiene una coagulopatía o que recibe algún tratamiento anticoagulante como Sintrom o heparina, ya que es más frecuente que pueda haber una hemorragia, y además esa hemorragia puede empeorar en poco tiempo. Entonces un niño que está bien, al llegar a urgencias puede empeorar en poco tiempo. Y luego lo mismo, un poco parecido con los portadores de válvulas ventriculoperitoneales, ya que el traumatismo puede provocar una disfunción valvular y un empeoramiento rápido de ese paciente. Y estos factores de riesgo ya los tenemos que tener en cuenta en nuestro triaje, ya que nos va a modificar también nuestro criterio de atención. Así, si un niño lo etiquetaríamos
inicialmente como verde, si tuviese algún factor de riesgo pasaría automáticamente a amarillo, y el amarillo a naranja y el naranja a rojo. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. En cuanto a las indicaciones de TAC craneal, no se le va a hacer por rutina a todos los niños, ya que se ha visto que en el TC leve pues, tiene muy poca probabilidad de que vaya a haber alguna alteración y supone una radiación importante para el niño. Entonces el TAC lo vamos a solicitar en todo TC que no sea leve, es decir, en el moderado grave. Si vemos una focalidad neurológica en nuestra exploración, si nosotros mismos podemos palpar una fractura o si hay algún signo de fractura de base de cráneo, que los signos de fractura de base de cráneo pues sería los ojos de mapache o el signo de Battle, que tendríamos aquí un hematoma justo debajo de la oreja, la región mastoidea, o también podríamos ver una otorragia, que también sería significativa de fractura de base de cráneo. Si después de una hora tras el traumatismo craneoencefálico el niño sigue refiriendo algún síntoma neurológico como vómitos o tiene alguna cefalea muy importante que no cede con analgesia convencional o no se ha normalizado el Glasgow, si mientras está en observación, pues un niño que ha llegado normal con un Glasgow 15, pues a medida que lo mantenemos en observación el niño empieza a empeorar, empieza con vómitos, alteración del Glasgow, etcétera, también sería indicación de realizar un TAC. Si ha perdido el conocimiento más de un minuto, si ha presentado convulsiones o si estamos ante una sospecha de maltrato, también siempre vamos a solicitar el TEC craneal. Y bueno, nada más. Muchas gracias por